Elaboración de postres. El postre es un platillo dulce servido al final de una comida, haciéndola equilibrada ya que aporta nutrientes de frutas o productos lácteos. Los utensilios más empleados en su preparación son moldes o latas, espátulas, rodillos y mangas pasteleras. Al preparar postres, vas a usar técnicas básicas como batir, mezclar, amasar, cernir y hornear. Batir consiste en mover enérgicamente con un batidor ingredientes grasos, en estado líquido o semilíquido, como huevo o mantequilla, para que cambien su consistencia. Por ejemplo, el batido se realiza para dejarlas claras a punto de nieve, es decir, esponjosas. También para elaborar cremas, merengues o natas. Mezclar es juntar o unir diversos ingredientes. Para hacerlo, usa batidores, espátulas o palas. Amasar se refiere a preparar masas. Para ello, debes mezclar harina con otros ingredientes para que se unan y conformen una masa. El amasado se realiza con rodillos o con las manos. Además, puede hacerse con una amasadora. Cernir consiste en hacer pasar por una tela o una malla, llamada tamiz, algunos ingredientes, con el objetivo de retener las impurezas que contengan o para hacer más fina alguna preparación. El tamiz puede tener diferentes tipos de malla. Fina, que se usa para harinas, mediana, para frutos secos molidos y purés, y ancha, para granillos. Hornear consiste en meter al horno la masa de diferentes postres, como pasteles, panes o cupcakes, para que se cueza o se dore. Primero, debes preparar la masa de acuerdo a la receta. Embarra mantequilla en los moldes para que el pan no se pegue cuando lo extraigas. Para este fin, también puedes usar papel mantequilla o antiadherente. Después, coloca la masa en el molde. Verifica que el horno no tenga ningún objeto dentro. Precaliéntalo a la temperatura y tiempo que indica la receta. Ahora, mete el molde al horno. Deja que la masa se cueza durante el tiempo indicado. Después, abre el horno y corrobora si está cocida, con un cuchillo o un palillo. Si este sale con grumos, significa que aún no está cocida. Entonces, déjala otros 5 o 10 minutos y verifica constantemente que ya esté lista. Finalmente, saca el molde del horno y déjalo enfriar de 10 a 15 minutos. Pasado este tiempo, extrae el pan del molde y procede a decorarlo si el postre lo requiere. Existen 4 grupos de postres: a base de frutas, a base de lácteos, calientes y fríos. Los que son a base de fruta aportan vitaminas. Los más comunes son el almíbar, las macedonias, que son cortes de frutas sin piel ni semillas, y las tartas. Los postres a base de lácteos aportan proteínas y calcio. Algunos de estos son flan, pudín, entre otros. Los postres calientes se dividen en 3 tipos: al sartén, como buñuelos o crema frita; soufflés, que son una especie de panecillos en moldes que se elaboran a base de huevo. Los más conocidos son de queso y chocolate. Y por último, las crepas, que son tortillas de harina acompañadas de ingredientes como mermelada o cajeta. Los postres fríos más comunes son los helados, mousses o carlotas, mejor conocidos como pies. Recuerda que los postres son el complemento de platillos anteriores. Pueden ser fuertes al mediodía, como pastel, y ligeros para la noche, como las macedonias. Los postres permiten cerrar agradablemente una comida. Pequeñas salsas básicas. Este tipo de salsas se preparan en corto tiempo y se usan solas o como base para otras. La mayonesa, holandesa y vinagretas componen este grupo.
La mayonesa es la base de las salsas emulsionadas, en las que se mezclan dos líquidos, uno ácido y otro graso. Para prepararla, necesitas una yema de huevo por cada 200 mililitros de aceite vegetal. Bate dos yemas en un recipiente hasta que esponjen y dupliquen su volumen inicial. Añade 400 mililitros de aceite a chorro fino sin dejar de batir. Agrega lentamente 2 cucharadas de jugo de limón mientras sigues batiendo. Añade una pizca de sal y verifica que la consistencia sea cremosa. Procura que el huevo y el aceite estén a temperatura ambiente, así evitarás que se corte la emulsión. Sus derivados son salsa mil islas, tártara y chantilly. La holandesa es una salsa semicoagulada, caliente, excelente para acompañar pescados y mariscos. Se prepara así. En una cacerola, derrite medio kilo de mantequilla a fuego lento hasta que hierva. A este proceso se le llama clarificar. Separa 4 yemas de las claras y ponlas en un refractario. Calienta agua en una olla para baño María. Cuando esté caliente, introduce el refractario. Esponja las yemas con un batidor de globo. Agrega poco a poco la mantequilla clarificada y bate. Cuando tengas una mezcla homogénea, añade una pizca de sal, una de pimienta blanca y una cucharadita de jugo de limón. Bate para que se integren. Esta salsa debe usarse después de prepararla. Si no la usas al instante, manténla en una temperatura entre 50 y 60 grados centígrados. Sus derivadas son bearnesa, cholón y muselín. La vinagreta es una emulsión que se emplea como aderezo de ensaladas y ensaladillas, también como sazonador de hortalizas, huevos, pescados, salpicones de mariscos y carnes. Se elabora siempre con una parte de vinagre o algún jugo ácido por 3 de aceite, agregando una pizca de sal y mezclándolos completamente. Hay 3 tipos de vinagretas: tradicional, francesa y española. Ensaladas y guarniciones. Es importante que conozcas los tipos de ensaladas y guarniciones, pues generalmente acompañan a los platos fuertes para enriquecer su sabor y darles variedad. Una ensalada es la combinación de verduras y legumbres frescas, ya sean crudas o cocidas. Para sazonarla, puedes agregar aderezos líquidos o ingredientes como carne, pan o queso. También puedes incluir pasta, huevo o fruta. Las ensaladas se dividen en 4 grupos. Las simples están compuestas por uno o 3 ingredientes comunes como lechuga, tomate y cebolla. Las clásicas no aceptan ninguna variación en sus ingredientes y preparación. Por ejemplo, la Waldorf, César o Caprese. Las complejas siempre incluyen carne. Hay 2 tipos: no tradicionales, que incluyen ingredientes poco comunes como flores y frutas, y las tibias, que se sirven con un aderezo frío como la vinagreta, que cubre y saboriza la lechuga, y con un ingrediente caliente como el salmón asado. Las ensaladillas o ensaladas frías tienen una base de papa y mayonesa. Se complementan con zanahorias, chícharos, pescado cocido, mariscos o escabeches. La ensalada rusa es un ejemplo. Las guarniciones acompañan al plato principal, mejoran su aspecto y enriquecen su valor nutritivo. Existen 2 tipos: las simples, que solo son un ingrediente, como puré de papa, arroz
o frijoles. Y las compuestas, que incluyen 2 o más ingredientes. Su base son verduras, papas y algunas pastas. Para conformar tus guarniciones, toma en cuenta que hay alimentos que no combinan con algunas carnes y pescados del platillo principal. Para que éste resalte y adquiera un mejor sabor, es muy importante que elijas las ensaladas y guarniciones adecuadas.